la computadora que suelo llevar a la uni y por ende no tengo la presentación en PowerPoint, pero bueno, vamos a ver, prender el Meetup y voy a descargar lo que está en la página para que veamos esa presentación. Em, Dame un segundito. Bueno, antes que nada, a ver, ¿están todos ahí? Bueno, antes que nada lo que les quería decir es, los parciales ya los terminé de corregir, ahora apenas cortemos nosotros, la clase de hoy va a ser cortita, apenas cortemos les voy a cargar la nota en el queue. Los primeros venían como re bien y al final medio que cayeron bastante. Así que me voy a tomar un ratito ahora para pregunta por pregunta, eso que les dije el primer día que iba a hacer y que no lo hicimos. Como ustedes dijeron que no querían hacerlo, yo creo que sí es necesario hacerlo, de ir corrigiendo pregunta por pregunta. Porque hay algunas cosas que no han quedado por ahí muy claras y yo personalmente sentí que el parcial era bastante accesible, pero bueno, tal vez no. De cualquier manera, nada, algo que sí quería que quede claro es que es un examen y, y se recupera y nada más. Bueno, a ver, para recordar, el primer punto lo tenían todos por igual, ¿sí? El primer punto decía, en el siguiente mapa indique cuáles son las provincias con mayor actividad frutícola y mencione para cada región los dos cultivos más importantes. Mencione tres factores que limitan la posibilidad de realizar un cultivo en una zona determinada, ¿sí? Ese punto todos lo tenían por igual. Cuando yo les entregue los parciales, en físico lo van a tener la semana que viene. El que lo quiera ver antes de la semana que viene, me avisa, yo le saco una foto y le mando una foto del parcial. Lo va chusmeando hasta la semana que viene y la semana que viene, cuando nos veamos en clase, hacen todas las aclaraciones, reclamos, etcétera, que consideren pertinentes. Yo no suelo tener problema para eso. Y aparte, que no solo eso, sino que yo me suelo equivocar también. Y capaz que me van a decir, profe, esto lo sumo mal. Bueno, puede ser, no digo que no. En ese punto, tenían varias opciones. O sacaban, pintaban las provincias con mayor producción frutícola. Yo hubiera pintado Buenos Aires, Río Negro, Neuquén, Mendoza, San Juan, Tucumán, Corrientes y Entre Ríos. Eso estaba bien, ¿sí? Podían o no pintar Salta y Jujuy, podían o no pintar Catamarca, e inclusive hasta San Juan, pero San Juan también es re importante. Podían o no pintar alguna más. El tema es, por ejemplo, Corrientes y Entre Ríos para un montón ni apareció en el mapa. Y son, junto con Tucumán, los principales productores de naranja, que es una de las principales producciones que tenemos. Lo propio para la región Patagonia Norte. Buenos Aires pasó por alto para todo. Está bueno porque sacamos un poco el foco de Buenos Aires, pero tampoco era para tanto. Yo medio que lo traté de aclarar esto, que si bien obviamente que no tiene el nivel de Bueno, producción que encontramos en Mendoza o que encontramos en Patagonia Norte, eh, nada, ustedes se dieron cuenta con el viaje que hay algunos polos productivos y medio que por un tema de cercanía teníamos que colocarlo. Pero así todo, digo, en la presentación aparecía porque era relativamente importante, ¿sí? Después, bueno, qué sé yo, fui más o menos flexible. La realidad es que no me calenté tanto. Sí, por ejemplo, me ponían Tucumán, limón, está ok. Me ponían Tucumán, limón y nuez. Bueno, le tachaba la nuez, pero se lo daba por bueno. Me ponían Tucumán, limón y granizado con menta. Le tachaba granizado con menta y les dejaba limón. No hay drama. Ahora, si me ponían granizado con menta y no registraban el limón, no puedo hacer nada. ¿Se entiende? Bueno, eso también sucedió en muchos lugares acá.
Entonces, una pregunta que para mí era relativamente. Yo traté de. Bueno, no importa, una pregunta. Tampoco voy a decir que no era larga, porque se podía responder muy rápido o no. Nada, era eso. Podían hacer eso o directamente podían pintar las provincias y poner, como hicieron la mayoría, poner NOA, tal cosa. NEA, tal cosa. Patagonia Norte, tal cosa. Con dos nada más ya me alcanzaba. Pero no que me pongan, por ejemplo, norte de Buenos Aires, de los principales cultivos, manzana. No, yo tengo un manzano acá en mi casa, pero porque es el único que lo tolera, capaz. O hay un vecino que tiene uno. Pero en Buenos Aires no cultivamos manzana, chicos. ¿Qué sé yo? Lo entiendo, pero bueno, porque después lo van a ver y van a decir, profe, pero acá dice que kiwi se produce. Sí, pero que se puede producir, que hay alguna plantación. No que Toca, haya dale, una dale cantidad de tranquila. hectáreas cultivadas con kiwi que con ciruela o durazno o naranja. ¿Se entiende la diferencia? Después, tres factores limitantes que hacen que un cultivo pueda o no pueda ser desarrollado en determinada zona. Eh, si me ponían precipitaciones, profundidad del suelo y temperatura, ya estaba. No podía decir nada, porque yo tampoco dije que profundicen en eso. Ahora, no fue, no, como que no se logró eso. Costó un poco. Inclusive ahí también, algunos me pusieron horas de frío, temperaturas mínimas. Bueno, mientras que tocaran más o menos algo de todo eso que vimos de que hacen a la clasificación de una región, lo di por válido. Directamente muchos ni lo pusieron. Algunos me pusieron mercado. El mercado no es decisivo a la hora de decir si puedo o no puedo producir esto acá. En todo caso, es decisivo a la hora de saber si es rentable o no. Pero, qué sé yo. Eh, Bien, sigo. La 2. Mencione a qué técnica refieren los siguientes esquemas. Había un dibujito que alguien llamó la atención, inclusive que tenía como un círculo blanco y yo lo dibujé en el pizarrón. Pero no solo eso, sino que los interrumpía todo para decirles, miren acá, que esto era así, por si no se entendió. Algunos ya se habían dado cuenta, otros no. Digo, las aclaraciones estuvieron hechas en tiempo y forma. El primer gráfico lo saqué del PowerPoint, el primer esquemita. Era una codo encepada, ¿sí? Que yo les dije, me acuerdo, les comenté, les dije, esto es importante. Hay algunos que no les dije nada porque no eran importantes, pero les dije, este es importante y lo suelo tomar. Y lo tomé. Bueno, a codo encepada. Y el otro era un grafiquito de un injerto de Yemanté. Entonces el punto decía, y brinde al menos dos características de los mismos. Las dos características es si es fácil o no de realizar, si es económico o no, si es fácil la transmisión de enfermedades o no, si me da la posibilidad de transmitir algo que de otra manera no se puede hacer o no, si me da homogeneidad en la descendencia o no. Tengo un montón de cosas y yo les pedí dos nada más. ¿Sí? Con que me pusieran es económico, ya está. Pero si me ponen que es económico hacer un acodo aéreo, está mal, porque un acodo aéreo es lo último que yo elegiría cuando no me quedó nada. Y yo eso se los dije, en orden de importancia, lo más fácil y económico es una semilla. Si no puedo con la semilla porque necesito que las plantitas sean todas iguales, ¿qué hago? Hago o estacas o hago injertos. ¿Por qué? Porque garantizo la identidad genética de lo que estoy utilizando. Eh, Si no me queda otra, busco algún otro tipo de acodo. Y si no me queda otra, hago un acodo aéreo. Pero el acodo aéreo, por ejemplo, es lo menos económico en hacer y lo más engorroso. Tengo, saco una planta por cada rama, tarda un año y tengo que estar un año cuidando algo que en un árbol tengo muy pocas ramas. Bueno, el acodo en cepada, creo que dos lo respondieron. Y yo en ese punto evalúo cuatro cosas, porque después cuando vean las preguntas van a ver que dice un medio, dos tercios, tres cuartos. Es el porcentaje del punto que les asigné. Pero esperaba que me digan el nombre y dos cositas nada más. Bueno, difícil. Punto 3.
Coloque el término correspondiente al concepto planteado en la primera columna. Una de las oraciones decía, es el proceso de formación de frutos en ausencia de polinización y fecundación. Eso era partenocarpia. Y cuando les di el término de partenocarpia, les dije atento a esto que es. Simplemente porque es un concepto que lo suelo plantear acá, nada más. Después tenía el otro de formación de semillas sin haber sido fecundadas, que era apomixis. Otro en el cual se formaban varias semillas, muchas de origen de tejidos maternos, que era poliembrionía. Bueno, son conceptos que están todos puestos en las presentaciones, están en la bibliografía. Este de partenocarpia, dos solamente le pegaron. Primera etapa de la formación de un fruto. En la curva de formación, en la curva de crecimiento de un fruto desde la formación, ¿sí? Había tres etapas. Multiplicación celular, donde el proceso que primaba era la multiplicación de células que no engordaban, se mantenían chiquititas y no había prácticamente un incremento en el tamaño del fruto. La segunda, donde ya no había un incremento prácticamente de células, pero esas células se empezaban a llenar. Entonces había un crecimiento sustancial en el peso del fruto, y en el caso de los frutales de carozo se veía interrumpido en un leve periodo que se destinaba energía a la formación del carozo. Y el último periodo, de maduración. Esas eran las tres fases del crecimiento de un fruto. Bueno, acá me pusieron fecundación, es otro proceso. Cuaje es otro proceso. Pero ninguno me respondía a esto. Otro. Tipo de yema colateral formada por una yema vegetativa central y dos reproductivas. Yema mixta. Lo expliqué, lo mostré cuando llevé las ramas. Hasta en el práctico lo vimos. Bueno, cuando vimos durazno lo vimos de nuevo, pero igual ya habíamos tomado el examen. Etapa del desarrollo en que un fruto adquiere características organolépticas que lo vuelven apropiado para su consumo. La tercera fase, maduración. Algunos me pusieron madurez, maduro, maduró. Lo puse todo bien, el que más o menos le pegó a la palabra. Pero era cuando el fruto se pone rico y con olor rico y cosas, ¿qué hace? Madura. Eso. Rama muy vigorosa que porta solo yemas vegetativas. Chupón. Todos los que me pusieron rama de madera, no, lo estoy diciendo yo, rama vigorosa de yema de madera. Y sí, una rama de madera, porque lo estoy diciendo en el coso anterior, pero ¿cuál es el nombre? Chupón. Estaba ahí. Bueno. Después, otro punto. ¿A qué se refiere la densidad de plantación? Está cortito. Cantidad de plantas por hectárea. ¿De qué depende? De la especie, de la variedad, del sistema de conducción. Si me ponían, aunque sea una de esas, yo le puedo poner por ahí incompleto, pero más o menos estaba. Pero básicamente de eso, de la especie, no es lo mismo la densidad de plantación de nogales que de plantas de frutilla. Y el término, ¿qué me dice? Me dice eso, ¿cuántas plantas tengo por hectárea? No la respondieron mucho esa. ¿Cuál es la forma correcta de plantar un árbol frutal? Estaba la misma diapositiva que presenté. Una, donde estaba la tierra del pozo al nivel del piso. Se veía que el injerto estaba salido de la tierra y la planta creciendo. Ese era el A. En el siguiente, el pozo estaba bajo nivel del resto del suelo y el estaba sobre nivel. La respuesta correcta era la A. Yo a algunos les pregunté en qué situación usarían la tercera, donde la planta está más alta. Y yo les había dicho, esto se puede usar cuando hay encharcamiento para evitar que se mueran las raíces por asfixia. Bueno, esta la respondieron casi todos bien. Pero casi nadie respondió bien en qué situación utilizaría la tercera. Y era la mitad de la pregunta. La de la poda, re compleja. Muy pocos pegaron. eh, Tenían que marcar con una rayita qué rama cortarían para producir algo que les pida. Por ejemplo, un recorte. En un recorte, sobre cualquier ramita, le cortaba la puntita. Era un despunte. Un recorte. Eso era un recorte. Un rebaje era cuando rebajo sobre la principal y queda derivando sobre una secundaria. Y un raleo era cuando de la principal saco desde la base algunas ramitas para disminuir la densidad de ramas. Bueno, esos eran los tres cortes que había. El recorte era poda corta, los otros dos eran poda larga. Esa costó un montón. El séptimo, no sé cuántos, creo que, no sé si llegan a 10 lo que le respondieron.
el crecimiento del fruto y marcar las distintas etapas. Y les preguntaba qué pasaba en la primera o en la segunda etapa, y el nombre era muy sugestivo. Si yo les decía, en la etapa de multiplicación celular, póngale el nombre y diga qué sucede. El nombre era multiplicación celular y lo que sucedía era que se multiplicaban las células. El de crecimiento celular. El nombre era crecimiento celular y lo que pasaba era que se crecían las células. El de maduración. ¿Qué proceso sucedía? La madurez. El fruto maduraba. O sea, con el título ya era muy sugestivo de cuáles eran los procesos que primaban durante cada uno de esas etapas. Después, ese era un tema. El otro tema, la primera pregunta, la de las regiones productivas de la Argentina, era similar, era igual. En el segundo hubo el punto segundo, el de la semilla, que fue muy difícil de entenderlo. Nada, decía una con flecha las partes de la semilla que aparecen en la primera columna y asocie las palabras de la primera columna con las de la segunda. Varios me preguntaron durante el parcial si todas las partes de la primera columna se veían en el dibujo. Y yo les dije que no. Y algo que yo quiero preguntar. Cuando alguien preguntaba algo, yo no decía, a ver, escúchenme, para que todo les quede claro. Y hacía la aclaración para todos. Yo siempre suelo hacer eso. Porque entiendo que ya si me lo preguntaron dos es porque no está claro. Y no quiero hacerlos meter la pata. Entonces, es malo. Traté de empujar para donde iba la respuesta. Sin embargo, el gráfico era de una semilla. Solamente íbamos a encontrar cosas de una semilla. Bueno, los tegumentos seminales se convirtieron en estigmas, en estilos, en un montón de piezas florales que estaban por otro lado. Estaban muy lejos de ahí. No importa. Medio que no lo consideré eso, ¿no? Si estaba todo mal el grafiquito, lo que unían con flecha y habían pegado la función, se los consideraba como bien. Pero bueno, tampoco sucedía eso. Entonces los tegumentos seminales, por ejemplo, los tenían que unir con la flechita que decía protegen a la semilla. El embrión más el endosperma había que unirlo con producto de la fecundación doble. El estigma había que unirlo con la estructura fundamental para la recepción y germinación del polen. El carpelo es quien contiene las placentas con los óvulos, entre otras cosas, porque en rigor, en verdad, el carpelo tiene un montón de cosas. Y el estilo, a través de él se desarrolla el tubo polínico. Bueno, un punto que costó. Este tema tenía el grafiquito de la codo encepada, igual que el tema anterior, y el grafiquito de un acodo aéreo. El del acodo aéreo leí muchas cosas. Algunas más o menos acercadas, pero bueno, algunos lo hicieron bien. Pero no, el acodo aéreo, muchos pusieron que es re práctico y que no es práctico, es re engorroso hacerlo. Si tienen un vivero y tienen que producir 1000 plantas de, no sé, qué sé yo, laurel de jardín, y lo van a hacer con acodo aéreo, no produzcan laurel de jardín. Busquen otra especie, porque ¿cuántas ramas le van a tener que cortar a la planta madre? Bueno, después, coloque el término correspondiente al concepto planteado en la primera columna de nuevo. Este es el que decía, es el proceso de formación de frutos con varios embriones. Esa era poliembrionía. Después, tercera etapa de la formación de un fruto. Era maduración. Tipo de yema colateral formada por una vegetativa central y dos reproductivas, yema mixta. Etapa del desarrollo de un fruto en que adquiere los caracteres organolépticos de madurez de nuevo. Rama muy corta con muchas yemas reproductivas, ramillete. La ramita de la ciruela. Algunos me pusieron brindilla. La brindilla no es muy corta. La brindilla habíamos dicho que tenía más de 15 centímetros o 15 centímetros. El dardo no tiene todas yemas reproductivas. Si era un dardo coronado, tenía yemas reproductivas en la punta, pero no en el resto de la ramita. Entonces quedaba esto, ramillete, que era muy cortita, con muchas yemitas florales una al lado de la otra.
Bien, en este tema decía otro punto. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de forma de conducción? ¿Cuáles son las formas de conducción más utilizadas en fruticultura convencional? Y acá, cuando hablamos de formas de conducción, hablamos de la forma la forma final que le vamos a dar a la planta, ¿sí? Y también tiene que ver con si vamos a hacer, o sea, poder sostener esa forma que le vamos a dar a la planta me obliga o no a adoptar básicamente uno de los dos grupos de formas que hay. Uno es libre, las otras son apoyadas. Dentro de las libres, por ejemplo, está el vaso diferido. Con esos sistemas de conducción no necesito apoyo, ¿sí? Ahora, si hago un sistema en palmeta, por ejemplo, es un sistema apoyado. ¿Por qué? Porque yo quiero darle a la planta una forma que sí o sí necesita ser guiada. Si elijo un parral, es un sistema apoyado. ¿Por qué? Porque estoy eligiendo una forma para conducir la fruta que sí o sí va apoyado. Yo decido, por ejemplo, el parral porque no quiero que la fruta se manche con el sol. Yo lo decido, pero insisto, es un sistema apoyado por eso. Eso tiene que ver con la forma, con la arquitectura que le voy a dar a la planta. Y esos son los dos sistemas, los dos grupos de sistemas. Dentro de cada uno de esos hay un montón. Espaldera, con las guías esas que habíamos visto en T para algunos arbustos, con parrales. Esos son apoyados. Y después dentro de los libres están todos los otros. Bueno, em, otra vez estaba el grafiquito con cuál es la forma de plantación correcta. Algunos me pusieron, eh, no sé, cosas raras, como por ejemplo, que en el gráfico se ve que están cultivando una planta a raíz desnuda. Yo no estoy preguntando qué planta yo estoy preguntando cuál es la forma de plantación correcta. De esas tres, no importa cuál sea la planta que meto, cuál es la correcta. Ahí justo se ve que es a raíz desnuda, pero digo, algunas cosas también hacen la interpretación de la consigna. Y en caso de que por ahí yo no la pueda interpretar correctamente, ustedes saben que me pueden preguntar. De hecho, me han preguntado un montón de cosas, pero digo, Fede, ¿esto a qué va? Y si tienen una duda, me preguntan antes y después responden con mayor seguridad. Muchos me decían, ¿esto es por acá? Sí, es por ahí. ¿O es por acá? No, no es por ahí. ¿Y cómo es? No, no te puedo decir cómo es, pero no es por ahí. Seguí pensando a ver y después he terminado orientando un poquito. Pero me preguntan nada más. Em, y nuevamente un grafiquito de poda y ese costó un montón. Algunos pusieron como rebaje, saca la rama entera. Y no, eso es. Si saco la rama entera, podría considerarlo otra cosa, como un talón. Bueno, en fin, lo cierto de todo esto es que ya están acá corregidos. Y bueno, solo me queda pasarles la nota. em, Varios me han pedido que no la pasen en el grupo, así todo. Para que quede disponible para todos. Así que yo creo, a mí siempre hago eso. Si lo cargo en el SIU, no sé si lo pueden ver todos, pero bueno, no importa. Como sea, o se los mando por acá todos juntos, o así. Em, ¿Preguntas de eso? ¿Alguna Como quiera la mayoría, pero me gustaría ver mi examen porque sé que le pifié a varias. Bueno, sí, sí, Profe, igual. cuando puedas, por favor. Sí, 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 insisto con eso que eh, la semana que viene lo llevaré para allá. Pero si no, igual les voy a mandar una foto para que puedan mirarlo. Esperen un segundito que quiero. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta, ahora yo estoy buscando el archivo que vamos a ver ahora. No, está bien. Bueno, hoy recibiremos la nota y el lunes que viene es feriado. Eso, justo iba a decir eso, profe, el lunes Entonces le voy feriado. a mandar la fotito. Sí, sí puede ser. Y si no, bueno, en otra oportunidad también con el examen en mano uno quizás pueda
asociar un poco más algunas cosas que haya tenido dudas y podría llegar a preguntar lo que haga falta. Este, pero bueno, sí, la macana es que el lunes es feriado. Sí, me había olvidado. Bueno, entonces les comparto directamente una imagen para que la puedan abrir, la puedan ir leyendo y de hecho hasta ya que es feriado me pueden ir haciendo, por lo menos lo tomo como vamos despejando dudas y lo que sea. A ver, yo insisto, es una instancia, los exámenes siempre son una instancia media chota, hay distintas formas de evaluar, todas son bastante traumáticas. Eh, Veo, Caro, que tenés prendido el audio. Eh, Nada, yo tengo que hacerlo, hay que hacerlo, uno se pone nervioso, tiene que en 10 minutos tratar de acceder a interpretar, pensar, bueno, es parte de esto, pero no es algo definitorio, chicos, ¿sí? Yo el otro día, allá algunos compañeros estaban afligidos por no haber podido estudiar. Bueno, estudien para la próxima, ¿sí? Lo podemos recuperar. Si hay que recuperar lo recuperado, se vuelve a recuperar. Lo importante, ¿sí? Eh, lo importante es tratar de apropiarnos de las cosas que vamos viendo en clase, ¿sí? Si nos gusta en clase, bueno, eso nos tenemos que apropiar de eso y la realidad es que cuando ya hayan pasado la materia, eh, yo lo que quiero es que se vayan con las herramientas mínimas para después poder encarar ustedes el proceso que ustedes decidan encarar. Pero tampoco les quiero mentir y decirles, che, esto está joya, que bien lo que me respondieron, o el concepto que tienen de esto, y que después se choquen contra alguien y les diga, che, no, esto no es así. Y eso me parece sumamente egoísta de mi parte. Entonces, no, bueno, veámoslo, se recupera, no hay drama. Pero en principio esto, mandarles todo para que ustedes lo puedan ir analizando y viendo a ver qué es lo que está bien, lo que está mal, lo que consideran que la pregunta no estaba clara. Eh, ¿Hay alguna pregunta que digo, bueno, si todos la entendieron mal, no sé, veo y redirijo los puntos, pero bueno, eso por ahí. Profe, yo tengo una consulta que me parece que, por lo visto, entendí mal. En una de las del cuadrito que dijiste que las dos respuestas eran maduración, yo en el cuadrito donde estudié esa parte estaba la parte, decía la palabra embero, y pensé que la parte de la maduración se llamaba así, embero. De hecho, puse eso. Ahora no me queda claro qué es el embero. Una que no me acuerdo qué es, porque una. En el Que de cuadrito, hecho, en uno de los temas se dio cuenta, uno de los chicos me dijo, profe, este está dos veces el mismo término y no me había dado cuenta y sí. Yo me di cuenta, profe. Ah, sí, eras vos. sí, eran casi iguales, yo por eso puse en una, dije, bueno, una será embero y la otra Y maduración. tenían puesto lo mismo, dicho de dos maneras distintas. Tercera etapa y el otro era el proceso en sí. Los dos eran maduración. Eh, Igual me parece que el que puso en Vero, lo que pasa que en Vero es cuando se produce el cambio de color. Y generalmente suele estar asociado a algunas cuestiones, pero no es excluyente. Ok, Pero igual lo había entendido mal. de cualquier manera no es algo que sea definitorio. O sea, es un quinto de una de 7 preguntas. Es nada, es insignificante y de cualquier manera creo que lo consideré bien igual. Ese mismo término yo lo entendí igual que Irina, solo que no me acordé esa palabra en el examen, pero el término lo entendí igual que ella. A lo mejor No, tendríamos bueno, está que... bien, pero si insisto, esas cosas me dicen, che, profe, esto acá está, listo, no hay drama, porque son cosas que por lo menos están cerca, están parecidas. Sí, el embero es parte de eso, es cuando se produce el cambio de coloración principalmente, y suele estar asociado a un inicio de la madurez en frutos climatéricos. Em, no es algo tan relevante. El tema es cuando se le erra el concepto de lleno. ¿Mm? Genial. Bien, y por eso digo, después cuando lo leen y se fijan, y si hay alguno de esos, me dicen, profe, mira, acá está esto, listo, lo modificamos, no hay problema. Bueno, entonces, dicho esto, intento compartirles pantalla. Directamente voy a usar
El mismo archivo que tienen ustedes, porque yo no tengo tampoco mi compu. Yo cuando no estaba acá en casa y bueno, no tengo la compu acá. Nada. Discúlpame, volviendo al tema del Sí, parcial. De todos modos, en el día de hoy vas a estar compartiendo las notas y después, bueno, vas a hacer llegar la foto de cada parcial porque es un montón eso. sí, son 45. Por eso. Pero al menos hoy el listado del Excel, no sé cómo lo tendrás, lo compartís. Ujú, Ok. sí. ¿Listo? Creo que no hay ningún problema de que lo mandes por el grupo, Bueno, antes de pasarlo, me parece más cómodo para vos. bueno, ok. Bueno, chicos. Con que pasen las notas y vemos después. Bueno, los paso. Me los mando Sí, por ahí. las fotos no, porque se nos llena la memoria. Las fotos no. Son 20.000 fotos. Bueno, No, las notas. Yo lo que decía que pasen las notas. Sí, las Eso es fotos lo que también, después decía. cuando Claro, pueda, lo con otro en la sí. brevedad, Tiene para duda, poder le chusmear un poco preguntan. también. ¿Entendés A que mí, no a es, mí no si es me puedes pasar la foto de mi parcial, te lo voy a agradecer por mucho porque eso? me encanta criticarme. En la medida que Y sí, pueda, chicos, pero 5 lunes, esperemos un lunes más y ya está. no, Claro, yo se la mando al que la quede hecho se la mando. Si claro. son dos Mandá fotos, individual no al que pasa la tiene, nada. porque si no se No llena. se preocupen. Listo. Se lo mando. O lo vamos hablando por el grupo, no hay drama. Yo no tengo problema. Se las mando a cada uno, si no, y después la ponemos para que se la descargan y la borran y nada más. No se hagan problema. Bueno, vamos a compartir pantalla. Mm, ahí está. Ahí están viendo. ¿Llegan a ver? no. No, ahí está, No hay ahí está, nada. apareció. Ahí sí, profe. Y si yo cambio para acá, ¿cambia? Sí, 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 se ve. Sí, ahí Sí, se ve, sí. ahí se ve. Sí, Ahora está, por ejemplo, en la diapositiva donde están las regiones. No, clasificación taxonómica. Ah, está bien. Una hoja. Está bien, está bien. Bueno, entonces vamos a ver esto. Espera. Hoy vamos a ver un poquito esto que tiene que ver con frutales de pepita. ¿Sí? Es el último gran grupo de frutales que vemos y las clases que nos van a quedar las vamos a destinar para frutales nativos y vamos a hacer algo y para otros grupos de frutales por ahí que no son tan difundidos como estos, pero vamos a ver de encargarlo mediante algún trabajo en clase, principalmente. Entonces, vamos a esto. En el grupo que nos toca hoy, que es el de frutales de pepita, nos vamos a encontrar con todos los frutos cuyo fruto desde el punto de vista de la botánica es un pomo. ¿Sí? ¿Qué era un pomo? ¿Alguien se acuerda? Bueno, un pomo era un fruto O sea, los carnoso. 3 frutos que representan las peras, la manzana y el membrillo. Con las peras, las manzanas y el membrillo. Muy bien. Entonces, un pomo desde el punto de vista desde la botánica, ¿sí? Es un fruto característico de ovario ínfero. Este esquemita que está acá es el representativo de una flor característica de un pomo. Flor de ovario ínfero, ¿sí? Que se suele caracterizar por ser carnoso y por esta cuestión que tienen de que lo que nosotros vamos a consumir es el receptáculo, lo que acá ven en verde, que se termina engrosando y haciendo bien carnoso, ¿sí? Lo que corresponde a los carpelos propiamente dichos es lo que queda adentro, lo que terminamos sacando con el cuchillo. Entonces, desde el punto de vista de la sistemática, todas
estas especies pertenecen a la familia de las rosáceas, a la subfamilia de las pomoideas, ¿sí? Y se caracterizan por ser arbolitos de porte mediano a grande, aspecto que puede ser modificado en función de las distintas variedades que vayamos a elegir, y se pueden conducir como arbolitos más chiquititos, ¿sí? Son caducifolios, o sea que pierden las hojas durante el otoño y el invierno, y se caracterizan por tener hojas simples, con distintas formas. Vamos a encontrar en cada una de las especies distintas formas, pero siempre hojas simples. Las flores, como decíamos, son de ovario ínfero, tienen un perianto pentámero, o sea que tienen 5 pétalos y 5 sépalos en el cáliz, gran cantidad de estambres y algunas características que me permiten darme rápidamente cuenta de cuál es la especie, ¿sí?, que tengo enfrente en caso de encontrarme con una especie de manzana o de pera. Bien, desde el punto de vista de la importancia económica, este grupo de frutales, ustedes si ahí vieron que cambió la diapositiva, pasó para importancia económica. Sí. Sí, bravo. Sí, Sí. No, pues a veces tengo miedo, a veces lo que me hace es capta la primera impresión de pantalla y no me deja pasar. Si llegara a suceder eso y ven que estoy hablando de algo que no ven, me avisan y lo modifican. Desde el punto de vista de la importancia económica, entonces representan cerca de un 16% de la producción mundial, ¿sí?, y un 50% de las exportaciones de fruta. El principal productor de manzanas y peras es China, ¿sí?, y el 90% de la producción de este grupo de frutales la vamos a encontrar en el hemisferio norte. Por ende, nosotros somos un país que va a estar produciendo a contraestación de los sitios donde más se consume, ¿sí? El porcentaje de producción que tenemos nosotros no es muy grande, es cerca de un 5%, y una gran parte de lo producido en nuestro país se destina justamente a la industria, salvo algunas variedades que son muy buscadas, como por ejemplo de pera, que se consume en fresco. La mayor parte va a industria por algunos problemas que pueden llegar a surgir con respecto a la calidad, ¿sí? A la calidad y también muchas veces al atraso varietal que tenemos en nuestro país. La primera especie que vamos a ver es el manzano, ¿sí? El nombre es Malus domestica, acá aparece como un híbrido. En el caso de la manzana, acá hay un arbolito, fíjense, no es pueden ser más grandes que esto, y también si ustedes los ven los van a ver de menor porte, porque hoy por hoy en un lote productivo se lo suele conducir de otra manera, mucho más denso y mucho más chico, casi del tamaño, les diría, de un duraznero. Se trata de árboles caducifolios, o sea que pierden sus hojas en invierno, tienen hojas simples, las hojitas, como se ve acá en esta fotito, son elípticas, tienen el bordecito aserrado, y una característica que vamos a encontrar es que si miramos en el embés, en la parte de atrás de las hojitas, son bien pilosas las hojas. Eso es algo que nos va a hacer dar cuenta, en el caso de que estemos enfrente de un manzano o de un peral, la forma de la hoja, siempre pensando en que no tenga el fruto en la planta, ¿no? Si tienen el fruto en la planta nos vamos a dar cuenta de una que es, pero si no tuvieran ni flores ni fruto, con las hojas nos podemos dar cuenta por esto. La hoja de manzano es más pilosa, más grande y más elíptica. Las flores son de color blanquito una vez que están totalmente abiertas, y cuando están en botón floral son de color como rosadito o púrpura, ¿sí? Terminan poniéndose blancas cuando se terminan de abrir. Una característica que tiene que ver con los tipos de ramas que predominan acá, ramas productivas, es la presencia de las flores están agrupadas en inflorescencias cimosas que van de 3 a 8 florcitos, ¿sí? Y suelen aparecer juntos con las hojas. El destino principalmente puede ser consumo en fresco o en industria.
En el caso de industria, ustedes saben, principalmente se lo destina para la producción de sidra. Son arbolitos que desde el punto de vista de la edad que tienen pueden rondar los 60 a 70 años en formas de conducción libre principalmente. Recuerden lo que hablábamos el otro día en San Pedro cuando veíamos duraznero, en formas de conducción más actuales, donde los planteos tienden a ser con mayores densidades, con mayor número de plantas por hectárea. La vida útil de las plantas en producción suele ser menor, producto justamente de que tienen podas más drásticas, mayores rendimientos por ahí por temporada, pero se suelen agotar más rápido, ¿sí? Las plantas. Desde el punto de vista del grupo de frutales al que pertenece, estamos hablando de frutales de clima característicos de clima templado frío, lo cual tiene sentido, ¿no? Si nos fijamos en la zona, el origen, su centro de origen, la región de Asia Central, zonas frías, ¿sí? Y esto también lo podemos ver justamente en características como esto, la pérdida de hojas durante el otoño e invierno. Acá Profe, vemos, sí, perdón, ¿qué quiere decir hojas elípticas, creo que decía? sí, hojas elípticas tiene que ver con la forma que tienen, ¿sí? Una elipse. Significa que la hoja, el eje principal de la hoja, o sea, el largo, es más de 2 veces el ancho. Si bien no es un elipse, o sea, no es redondito tal Sí, cual un elipse, ¿no? Pero cuando uno mira después en botánica las formas de las hojitas, eh, los nombres tienen que ver con esto, con cuál es la relación que hay entre el largo y el ancho, y el centro, o sea, el ancho, si está bien en el medio, si está hacia arriba, si está hacia abajo. Entonces, hojas elípticas son aquellas que suelen ser más de 2 veces de largas que anchas, ¿Se y la bajó el parte más volumen o a ancha mí está en el sola? medio. ¿Eh? No, no bajó. Y piloso? Piloso Gracias. que tiene pelos. Ahí está avisando que se termine la sesión en 10 minutos. Que Ah, tiene ok. pelos. Ok. ¿Y no tiene poda drástica el manzano? ¿No le hacen por fructificación? No, pero la poda. Bueno, aprovecho y digo eso del examen. En el poda. A uno yo les había preguntado el otro día en qué época se hacen los cortes más drásticos y eran en invierno. En el caso del manzano, eh, la poda de fructificación, cuando se lo conduce de forma libre, la poda de fructificación no es necesario hacerla anualmente. Sin embargo, cuando el sistema de conducción que voy a utilizar es, por ejemplo, en espaldera, ¿sí? No sé, en una palmeta, por ejemplo, en esos casos sí se los poda todos los años a las plantas, pero más que nada para ir regulando el vigor de las plantas, no tanto por el aspecto productivo. ¿Por qué? Porque ¿alguien se acuerda de la rama productiva por excelencia que vamos a encontrar en el manzano? Eran las lamburdas, por ahí los dardos cuando se convierten en dardos coronadas, pero principalmente eran las lamburdas. Eran ramas relativamente cortas que de un año para el otro no perdían su capacidad de generar nuevas yemas mixtas, ¿sí? Nosotros acá en Manzano eran donde nosotros habíamos visto que íbamos a encontrar. Íbamos a encontrar desde el punto de vista de las ramas, ¿sí? Encontrábamos, podíamos encontrar brindillas, ramas vegetativas podíamos encontrar, brindillas coronadas, pero las ramas que productivas por excelencia eran la lamburda, ¿sí? Después íbamos a encontrar dardos, esos dardos también se podían modificar y convertirse en lamburdas. ¿Y las lamburdas qué eran? Eran ramitas más o menos de un poco más de 5 centímetros, 10 centímetros más o menos, que tenían yemas mixtas, ¿sí? Que son esas yemas que terminan dando un brote similar al que vemos acá en la fotito que está en el centro. Originaban hojitas y flores, las dos cosas. Perdón, y otra cosa es
uno de los tipos de poda que sí toleran estas especies es poda de rejuvenecimiento. Eso es lo que yo les había dicho. Con respecto a la región, al sitio de origen, bueno, acá hay un grafiquito de todo el centro de origen donde va. Zona que hoy está medio en guerra. En nuestro país, las zonas productoras de manzana por excelencia son el Valle de Río Negro y Neuquén y Mendoza, ¿sí? El principal centro de producción de manzana es la zona del Alto Valle. Fíjense que es el pedacito que ustedes ven acá en color más rojito, que abarca el tramo superior del Río Negro, ¿sí? Y también sobre el borde de Neuquén también. Esta zona donde están todas las plantas de empaque y demás, ¿sí? En Mendoza también se produce manzana. Bien. Acá algunos datos productivos. Una de las especies más cultivadas en Argentina y en el mundo. Desde el punto de vista de exportadores, el principal exportador son China, Italia y Estados Unidos, ¿sí? Y en Argentina, el porcentaje, lo que representa Argentina, más o menos es un 2% de la producción mundial, que es bastante poquito en comparación de otros países, ¿sí? ¿Cuáles son las Profe, principales? Sí. perdón, no sé si lo dijo. Si tendríamos que hacer una poda todos los años, ¿cuánto tendría que medir más o menos el árbol para que no se nos vaya de... ¿Cómo cuándo tendría que medir el árbol? Claro, vio que siempre hay que podarlo todos los años. ¿Hasta cuánto tendría que medir el árbol para que podamos hacer el raleo y todo eso? No, cuando uno decide hacer un sistema de conducción apoyado, generalmente, ahora lo vamos a ver un poquito más adelante, pero generalmente lo que van a terminar eligiendo es, como ustedes van a querer tener mayor número de plantas por hectárea, y eso tiene que ser viable desde el punto de vista también del cuerpo de la planta, entonces se suelen usar por ahí pies que son enanizantes, ¿sí? Que son restrictivos desde el punto de vista de la capacidad de dejar que el árbol exprese todo su potencial, digamos, de tamaño. Y después, con respecto a la poda, uno, depende del planteo productivo que se haga uno, ¿sí? Todos los años, por ejemplo, no se va a dejar pasar la altura que uno la va a dejar, va a depender de cuáles son sus herramientas, cuál es la variedad que utilizó y también del sitio donde esté produciendo. ¿Sí? Si tienen pies que son muy vigorosos, cada año ustedes van a podarlo y la planta se va a llenar de ramas y va a intentar crecer un montón y van a tener que hacer una poda por ahí más fuerte para limitar ese crecimiento. Pero es fundamental mezclarlo con pies enanizantes para poder sostenerlo. No tiene que ver con altura. No hay una altura que yo diga no puede pasar los 2 metros. ¿Sí? Porque en verdad los va a pasar. Esas plantas probablemente 3 metros tal vez van a alcanzar, pero cómodo, ¿entendés? Pero bueno, el tema es que no los voy a dejar que se expresen en su totalidad. El árbol que viste al principio debe ser un árbol que seguramente ha sido podado, pero que se lo dejaba en un sistema de conducción libre. ¿Mm? Bueno, acá tenemos algunas de las variedades. Hay bibliografía después para que chusmen un poquito. Dentro de las variedades rojas están las variedades de Licius, que abarcan el uso de estas variedades, más o menos nuclea el 45% de todo lo que se produce, son las más producidas. Y después hay otras, como por ejemplo estas que están acá, Rome Beauty, Royal Gala y Fuji. Son algunas de las variedades más difundidas. Hoy hay algunas otras más, de hecho el otro día estuvimos charlando de esta última variedad que tenía la pulpa roja. Bueno, hay otras variedades por ahí que se están empezando a difundir. Sin embargo, las más importantes o las más cultivadas siguen siendo estas. Y ¿Y acá dentro de las cuáles son las que variedades, se cultivan? ¿eh? ¿Y las que se producen acá en Argentina, cuáles serían? Estas que están acá, Todas estas, sí, y hay más pensé que era todavía. mundial. No, pero hay más. Estas son de las que más se producen en nuestro país y por eso digo que hay algunas más. Pero
Profe, de todo lo que son el grupo de las Red Delicious y la Gala principalmente son de las que más se producen. profe, ¿y el criterio de clasificación es que por la epidermis, por el color que está dando usted ahora o hay otro criterio? ¿Cómo de clasificación? Claro, No, porque cada una de estas variedades tiene características por eso la propias. variedad La roja, cara- variedades verdes, que es cada el una, sí, epidermis, pero ¿o no? básicamente lo que pasa que básicamente va, acá vos las agrupas, ¿no? Tenés las variedades rojas, variedades verdes, como la Granny Smith, y las Golden Delicious en amarilla. Ahora, Eso decía en después, el libro que usted pasó, por eso tenía la duda y lo marqué. Vio ¿cómo? que en un apunte que usted pasó decía la clasificación es de acuerdo al epidermis en lo que es manzana y después da otra clasificación en pera. Por eso era la duda y lo No, la marqué. clasificación no, eso me parece que lo que vos estás diciendo tenía que ver con cuándo determinar el punto de cosecha, o los Ah, índices de cosecha. claro. ¿Qué cuestiones tengo en cuenta La para cosechar? precocidad, claro, la precocidad, las características de coloración y el tipo si es de color liso o estriado también. Yo anoté lo que decía en el apunte, por eso. Por eso le pregunto. Bueno, después cualquier cosa en la Y después próxima. me fijo, me fijo La a próxima. qué se refiere. No, Nosotros después se lo acá la mando. agrupamos para conocer los principales grupos de variedades Claro. cultivadas, ¿sí? Después Las más se lo cultivadas mando. de todas, las más cultivadas de todas son las que son rojas. Y dentro de las rojas, vos vas a tener varios patrones, digamos. Vas a tener desde las galas, que son esas típicas manzanitas que están, van a ver que el color de fondo es como más, como si fuera amarillento y está todo pigmentado con rojo. O las otras, las Red Delicious, que son las que ustedes las ven prácticamente todas rojas. Bueno, Después después tienen le otras saco una foto, es la página 259 del apuntecito ese que dio y decía eso, clasificación agronómica. Claro, es la clasificación agronómica. Acá le figura, es en España, no sé si tiene que ver. Y ahí Sí, decía es lo eso. mismo, pero vos estás diciendo, bueno, igual después nos fijamos, pero vos decís de la bibliografía de uno de los libros que pasamos al principio, en el apartado donde hablaba de... El último apuntecito que mandó igual. Bueno, no importa, después en la clase se lo muestro, profe, no se haga problema, siga. bueno, después lo vemos, no hay drama. Eh, entonces, bueno, acá están los grupos de variedades más importantes. Vamos con eso. Lo que tiene que quedar claro acá es que estas son algunas de las variedades más importantes, de las más producidas. Las Red Delicious fueron las más difundidas, principalmente porque eran por su sabor, por el porcentaje de jugo, más el color de la piel está asociado, pero cuando uno elige, a la hora de elegir la fruta, si bien todo entra por los ojos, uno en verdad es un motivo que lo relaciona con lo que uno después encuentra por dentro. Entonces no es que uno elige la manzana porque sea roja, ¿sí? Uno recuerda que la manzana roja no sabe qué variedad es, pero que estas que son bien rojas tienen determinado jugo, determinada calidad, no son arenosas o sí son arenosas, determinado sabor, concentración de azúcares, y lo identifica con eso. O, por ejemplo, con las otras, las gala, que son las más manchaditas. ¿Sí? Entonces lo que yo digo es cuando uno va a la verdulería no es el color lo que va a hacer, sino que el color va a ser algo que me haga recordar a mí que es lo que yo quería cuando comen, ¿no? Una fruta determinada. Profe, Lo que antes que tiene sigas, adentro. Sí, primero se va a cortar porque queda poco tiempo. no importa, cuando se corte yo se apaga, la vuelvo a Nos armar y les vuelvo a volvemos a mandar el link. Ok, conectar. la pregunta es la siguiente antes que continúes con esto. Dos, primero, la forma de producción es... Se cortó.